Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Hoy estamos ya concluyendo el estudio del libro de Jeremías que por varios domingos, por varios meses estuvimos analizando. Hemos llegado ya a la parte final y vamos a tomar 3 domingos haciendo las conclusiones y las aplicaciones debidas de todo el conjunto del libro del profeta Jeremías. Vamos a hacer 3 domingos de conclusión. Hoy vamos a hacer unas conclusiones a nivel teológico, es decir, cuáles son las verdades teológicas principales que el libro de Jeremías nos presenta. ¿Cuál es la esencia o el fundamento teológico del libro de Jeremías? El domingo siguiente vamos a estudiar cuáles son los aspectos cristológicos, evangélicos, mesiánicos que están presentes en el libro de Jeremías, y luego de hoy en 15 días estudiaremos cuáles son las conclusiones y aplicaciones pastorales que se nos demandan a partir del libro del profeta Jeremías. 3 domingos de conclusiones. Hoy comenzamos con la conclusión teológica. ¿Cuál es la esencia teológica del libro del profeta Jeremías? Todo profeta presenta el mensaje de Dios, y el tema que yo voy a usar para la prédica de hoy es así dice el Señor. Así dice el Señor es una premisa, es un enunciado que manejan todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero el libro del profeta Jeremías es muy rico en esa frase, que la repite, dicen los biblistas, aproximadamente 157 veces en el libro de Jeremías se repite esa expresión. Así dice el Señor. Es la frase que da el preámbulo o la apertura para los discursos de los profetas. Es una frase que indica que el mensaje que se va a dar no es propio, sino que simplemente se es mensajero de un mensaje que se entrega y que se debe comunicar con fidelidad. Así dice el Señor. Esa es una frase que nos es común en todo el Antiguo Testamento. Nos es común en todo el mensaje de los profetas. Y el texto que yo quiero que usemos como base, Jeremías 23, 23 y 24, dice de la siguiente manera: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios también desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y retomamos nuevamente las preguntas retóricas que maneja el libro de Jeremías, que hace parte de su estilo literario, para analizar un poco estas preguntas, donde Dios mismo se dirige al pueblo y se dirige a Jeremías haciéndole preguntas sobre la esencia, la naturaleza y el propósito de Dios. Estas preguntas casi que Dios está respondiendo a Jeremías y al pueblo, ¿quién es Él? Parece ser que es como la pregunta que está en el inconsciente del auditorio: ¿quién es Dios? ¿Sí? ¿Qué hace Dios? ¿De qué es capaz Dios? ¿Cuál es el alcance o los límites o la profundidad de Dios en su esencia y en su naturaleza y en su propósito? Aunque esa pregunta no se plantea, o esa inquietud no se plantea de parte del auditorio, Dios plantea una respuesta en términos retóricos. Y cuando Dios plantea respuestas en el texto bíblico, en términos como lo hace aquí, en términos retóricos, lo que está es respondiendo a una pregunta del inconsciente colectivo que estaba allí en la memoria del auditorio, pero que nadie se atreve a hacerla. No sé si ustedes recuerdan que en varias oportunidades Jesús develó el pensamiento de los fariseos y los saduceos sin que ellos dijeran nada. No sé si ustedes recuerdan que en algunas oportunidades Jesús les dijo: ¿ustedes qué es lo que están pensando? ¿No puedo yo hacer esto y aquello? Pero ellos nunca lo habían dicho nada. ¿Por qué Jesús sacó a la luz ese pensamiento de ellos? Porque Él todo lo conoce, porque Él todo lo ve y porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 23 y 24 del capítulo 23 de Jeremías, donde dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios de lejos? ¿No puedo yo hacer esto y aquello? Si no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Lo que está el Señor es respondiendo a una pregunta natural del auditorio, donde ellos no tienen el conocimiento real de Dios y donde Él está diciendo cuál es su alcance y cuál es su propósito. El libro del profeta Jeremías es supremamente rico en presentar aspectos del carácter de Dios. Tiene una variedad muy amplia de aspectos del carácter de Dios, de sus atributos. Habla básicamente de que Dios es Dios uno o único y que Dios es perfecto en sus atributos. Va a manejar más o menos los mismos atributos que presenta el libro del profeta Isaías, Amós y Oseas y otros profetas del Antiguo Testamento. Va a hablar esencialmente de que Dios es soberano, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es omnisciente, que Dios es compasivo, justo,
y presenta una variedad increíblemente hermosa del carácter de Dios. Jeremías no es un profeta de un solo aspecto del carácter de Dios, aunque hemos hablado que básicamente se enfatizan dos, y uno de ellos con mayor fuerza, que es la justicia, que pareciera que en este libro prevalece sobre el aspecto de la misericordia. Realmente no son los dos únicos atributos que va a presentar el profeta Jeremías en su carta o en su profecía, sino que básicamente va a tomar todos los aspectos del carácter de Dios. El primer momento o el punto de partida para poder conocer el carácter de Dios y para poder comprender los atributos de Dios es el llamado. Jeremías capítulo 1. Cuando nosotros estudiamos el capítulo primero del libro de Jeremías, nos dimos cuenta que el libro abre con un llamado. Dios llama al profeta Jeremías. El profeta Jeremías es un hombre muy joven, es un hombre entrenado en las lides del ministerio porque era hijo de un sumo sacerdote, había sido creado en medio del templo y crecía en medio de todos los líderes políticos, era amigo del rey Josías. Entonces Jeremías tenía pleno conocimiento de cómo Dios gobernaba la nación, de cuáles eran las implicaciones éticas y morales de Dios para una nación, y Jeremías tenía claro eso. No obstante, cuando Dios llama a Jeremías en el capítulo primero, en ese capítulo Dios le da a conocer aspectos fundamentales de su carácter. El punto de partida para Jeremías conocer a Dios es su llamado. Cuando Dios le dice: Jeremías, te llamé para esto, desde antes que tú nacieses, te elegí, te santifiqué y te ordené para que tú cumplieses esa tarea, y yo estoy aquí para ponerte en la brecha para que la cumplas. El libro del profeta Jeremías nos da un punto de partida desde la temprana edad del profeta sobre el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué clase de conocimiento tiene Dios? ¿Qué tanto conoce Dios? Y todo el libro nos va a mostrar que Dios conoce la realidad del profeta, conoce la realidad del pueblo de Judá, conoce la realidad de las naciones y que tiene pleno conocimiento de todo lo que está aconteciendo y de lo que acontecerá. Pero es tal el conocimiento de Dios en el libro del profeta Jeremías que les advierte de que en poco tiempo irán al exilio. Pero ahí no va el conocimiento de Dios. También les dice cuánto durará el exilio. Y les dice que después de 70 años regresarán y reconstruirán la ciudad. El libro del profeta Jeremías se fundamenta en la esencia de Dios, en que Dios es uno, en que Dios es perfecto, en que Dios tiene un conocimiento pleno y soberano porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Éxodo capítulo 33, versículo 17, dice Jehová a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Básicamente es la misma premisa que Dios va a usar con relación al llamado para Jeremías. No obstante, el llamado para Jeremías, lo que pone en importancia o en relieve, no es quién es Jeremías, ni qué piensa Jeremías y cuáles son sus méritos, o cuáles son sus virtudes, o la importancia o el alcance del llamado, sino el llamado para Jeremías lo que pone en relevancia es quién es Dios. ¿Por qué Dios puede llamar a alguien que no tiene méritos y capacidades para hacer una tarea? ¿Por qué Dios puede poner a alguien que tiene muchísimas excusas y muchas de ellas son reales, legítimas, en medio de su incapacidad? ¿Por qué Dios es soberano y fiel para en medio de una nación en caos no destruirla inmediatamente, sino dar la oportunidad de levantar un profeta para presentar un discurso de oportunidad para una nación? El llamado que Dios hace a Jeremías, al igual que el llamado que nos hace a nosotros para conocerle y para servirle, es una clara descripción no de quiénes somos nosotros, sino de quién es Dios. ¿Merece usted que Dios lo llame para que usted le sirva? ¿Tiene usted las cualidades? ¿Tiene usted el mérito? ¿Tiene usted la disposición para poder hacer las tareas que Dios le encarga? Entonces, cuando Dios nos llama, nosotros tenemos la tendencia, por ejemplo, cuando miramos el texto de Isaías 6, o miramos Jeremías capítulo 1, o Éxodo capítulo 3, cuando Dios llamó a hombres de la Escritura para que les sirvieran, nosotros tenemos la tendencia humanista a centrarnos en la respuesta del llamado y en el desafío para el llamado, es decir, para Moisés, para Isaías o para Jeremías, y olvidamos que cuando Dios nos habla de que Él llama a alguien, no tenemos que mirar a quién llama, sino mirar quién llama y por qué llama. Jeremías aprende a conocer a Dios en el momento específico de su llamado.
Cuando Jeremías le dice, Señor, soy un niño y no sé hablar. Y Dios, ¿qué le dice? Bueno, me buscaré otro. O tengo varios en lista. El Señor le dice, no digas que eres un niño, porque a donde yo te mande, irás y hablarás todo lo que yo te diga. Porque soy yo el que te estoy llamando. Y antes de que tú nacieses y que fueses formado en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido y te había ordenado y enviado para que fueses profeta a las naciones. El texto del capítulo 1 de Jeremías en el llamado, lo que nos muestra es el conocimiento previo y absoluto que tiene Dios, lo cual es un aspecto básico de su carácter. Así dice el Señor. Esa es una razón por la cual Jeremías, a lo largo de su ministerio, que fue un tiempo amplio, él permanentemente usó esa premisa en sus discursos. Así dice el Señor. O escrito está, como usó Jesús, para no fundamentarse en lo que él era, en sus capacidades o en sus limitaciones, sino en el carácter de Dios y en su propósito fiel y soberano. Y yo quiero que nosotros nos detengamos un poco en la primera parte de esta explicación. Pero leamos antes Jeremías 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y yo quiero que analicemos unos dos primeros aspectos básicos de la teología de Jeremías en este libro. Y el primer aspecto, o el primer punto que yo he puesto para este sermón es creador soberano. Así dice el Señor, creador soberano. Y yo quiero abarcar en este aspecto dos características básicas del carácter de nuestro Dios o del ser de nuestro Dios, que tiene que ver con su poder creador y con su capacidad de soberanía. Primero, Él es creador absoluto y perfecto. Jeremías lo va a decir. Todos los profetas del Antiguo Testamento lo van a decir. Y ese aspecto del poder creador y sustentador de Dios quita de entrada el concepto de evolucionismo y de la casualidad. Nosotros sabemos que estamos permeados por una sociedad que habla de que el mundo y el hombre no fueron creados por Dios, que nosotros venimos del azar, que venimos de la casualidad, que de algún lugar surgimos, pero no puede en la sociedad contemporánea que niega a Dios afirmar que Dios es creador de todas las cosas. Mientras en las escuelas y en las universidades y en la ideología imperante del momento se habla de que venimos de la casualidad o que venimos de otras teorías, la Escritura abierta y claramente dice Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Y ese es un aspecto básico del profetismo del Antiguo Testamento y esencial en la profecía del profeta Jeremías. Dios es creador. Lo dice el capítulo 1. ¿Quién formó a Jeremías en el vientre de su madre? Dios. Yo te formé, yo te llamé, yo te elegí. Ese aspecto es muy importante porque no solo nos da un fundamento para entender la vida y para entender el mundo y para entender la sociedad, sino que nos da un fundamento esencial sobre quién es Dios. ¿Cuál es el alcance de Dios? ¿Por qué Dios puede tomar injerencia sobre la sociedad y sobre el mundo? ¿Por qué Dios puede determinar lo que acontece en el mundo? Por una sencilla razón, porque Él es el creador. Porque Él es creador y administrador del mundo, del universo. ¿Por qué Dios puede determinar la destrucción o los grandes tsunamis o catástrofes en la humanidad o en la tierra? Porque Él es creador. Porque Él hizo el cielo y la tierra. Y el texto que leímos aquí dice, ¿se ocultará alguno en escondrijos donde yo no lo vea? Está hablando básicamente de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia de Dios, pero también está hablando de que Él es el creador. Si el hombre encontrara un refugio, un escondrijo donde pudiera refugiarse, la pregunta es, ¿quién hizo ese escondrijo? ¿Quién diseñó esa caverna o esa montaña o ese lugar donde el hombre pudiera pretender ocultarse de Dios? Y luego dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Por qué Dios llena el cielo y la tierra? ¿Por qué Jeremías nos presenta esa verdad absoluta, categórica, con relación a la creación? ¿Por qué Dios llena todo lo existente? Porque Él es el creador. Porque la tierra y el mundo no son producto de la casualidad. El canto que los salmistas elevaban permanentemente en adoración a Dios tiene vastos elementos de la tierra,
es decir, el cielo, de todo lo creado, y atribuyen siempre ellos a Dios la existencia y el sustento de todas las cosas. Querida iglesia, Dios es el creador. Así dice el Señor. Es muy probable que para muchos de nuestros hijos que están ya en las escuelas, esto comience a ser un pensamiento que les confronta frente a otros pensamientos. Es muy probable que algunos de nuestros hijos estén teniendo luchas ya en su mente y en su corazón con relación a quién creó todas las cosas, porque a nosotros en la escuela o en la universidad nos muestran teorías con muchos argumentos y con grandes pensadores donde nos dicen la tierra es producto de la casualidad, o producto de una explosión, ¿sí? O producto de otras realidades u otras teorías. Es muy probable que algunos de nosotros ya estemos divagando en eso, especialmente nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero ¿saben cuál es la verdad absoluta? ¿Saben cuál es la verdad inamovible y eterna con relación a la creación? Dios es el creador. No necesitó ayuda de nada ni de nadie, ni para crear ni para sostener lo que existe. Él es creador absoluto, Él es creador perfecto y soberano, y no dice solamente eso en el Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. La verdad de que Dios es creador absoluto y sustentador está presente en toda la Escritura. Y de hecho, si usted está aquí, es porque Dios es creador y sustentador. Si usted y yo estamos aquí presenciando, escuchando, participando de esta enseñanza, es porque Dios es único y absoluto, creador y sustentador de todo cuanto existe. Ahora, el texto bíblico no solamente va a decir que Dios es creador, es decir, no solamente va a decir Dios creó todas las cosas y todo lo que ustedes puedan ver y observar en el universo le pertenece a Dios, sino que el texto bíblico, proclamado muchas veces por el profeta Jeremías, dice que Dios es soberano sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Eso lo que significa básicamente es que Dios no solamente creó las cosas, es decir, Él no solo tiene el poder para crear, no solo tiene la autoridad para crear, sino que Él gobierna sobre todas las cosas creadas. La soberanía de Dios lo que dice básicamente es quién gobierna sobre lo creado. Y solo puede gobernar un ser soberano y perfecto. Y el único soberano entre todas las cosas se llama Dios, el Dios revelado en la Escritura, y eso es lo que Jeremías va a decir. Así dice el Señor, creador soberano. Alguien pudiera decir, bueno, yo acepto que Dios es creador, yo acepto que Él tenga el poder y la facultad para crear, pero yo no puedo aceptar que Él domine o controle o ejerza poder absoluto sobre todas las cosas creadas, incluidas las personas. Esa es una premisa filosófica falaciosa que tiene el hombre en su corazón y en su mente, y es, bueno, Dios sí puede ser que me haya creado, pero yo soy libre de hacer lo que quiera. Es muy probable que yo sí provenga de Dios. Es probable que yo acepte que Él me creó y me dio la vida, pero yo soy capaz de definir lo que yo quiero en la vida y de hacer lo que se me ocurra. ¿Han escuchado eso? Eso se conoce básicamente como el libre albedrío, que es una falacia. El hombre es libre de hacer lo que quiera. El hombre y la mujer pueden determinar el proyecto de vida que ellos quieran, y el futuro de ellos o el fracaso de ellos, sea bueno o no, depende de lo que ellos determinen. ¿Es así o no es así? ¿Qué dice la Biblia? Así dice el Señor creador, pero no solo es creador soberano. Eso significa, Él crea y ejerce dominio absoluto, control absoluto, pleno y perfecto sobre toda la creación en general, pero sobre cada cosa creada en particular y de manera especial en el ser humano. Él es creador soberano. Yo no sé cómo usted toma esa verdad en su corazón. Es probable que usted al recibir esa verdad se sienta que usted no tiene libertad para hacer nada. Es probable que usted diga, bueno, entonces ¿para qué me esfuerzo por hacer algo si yo no puedo determinar o conseguir alcanzar algo por mi propia voluntad? Si es así que yo estoy amarrado a un diseño o a un plan eterno, entonces pues no tiene sentido que yo haga o pretenda o sueñe con algún plan. Si soy casi un robot o casi un títere, una marioneta en las manos de un creador.
La Biblia, si bien es cierto, dice que Él es soberano y que ejerce dominio absoluto y permanente sobre todas las criaturas, de manera especial en el hombre, también dice que Dios nos diseñó con capacidad moral y con inteligencia y con facultades y nos capacitó para que nosotros podamos hacer las tareas que Él mismo nos ha encomendado. Así dice el Señor Creador soberano. No somos marionetas, no somos títeres en las manos de un Creador soberano. Somos seres creados con inteligencia, con voluntad, con capacidad de decisión, pero todas esas facultades dependientes del Creador y dadas única y exclusivamente para la gloria de Dios. Dios es creador de todo cuanto existe, pero Él es creador soberano. El gobierno de Dios sobre toda su creación es perfecto, es justo y es bueno. Jeremías 27:5 dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Hablando de a quién le dio el dominio para cuidar la creación, y en ese momento pues estaba en boga el tema del imperio babilónico y los judíos que se negaban a aceptar el crecimiento del imperio, y Dios dice: yo hice la tierra y yo la doy para que la administre el que yo quiera. Pero si ustedes notan en el texto, dice: yo hice la tierra, luego dice: yo hice al hombre y yo hice las bestias. Estamos en la misma categoría nosotros los seres humanos. Fuimos creados por la mano de Dios para cumplir propósitos específicos de Él. Así dice el Señor, creador soberano. Pero así dice el Señor también, juez silencioso. Uno de los enunciados teológicos del profeta Jeremías, que es muy importante en este libro, tiene que ver con la justicia de Dios. Dios no solo es justo y no solo ejerce justicia, sino que Él es juez. Y el libro de Jeremías nos va a presentar ese oficio de Dios de una manera muy importante. Mientras Isaías, que promueve su profecía por lo menos 100 años antes, la base de la profecía de Isaías es el mesianismo, es decir, hay esperanza, hay un Mesías prometido, hay un renuevo, ¿sí? Y hay esperanza de salvación y de arrepentimiento. Jeremías va a enfatizar no la obra mesiánica, sino la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Así dice el Señor, juez silencioso. Es muy probable que nosotros digamos: bueno, está bien, yo acepto que Él es creador. Eso me interesa, me parece bien, me parece loable, Dios es creador. Pero cuando nosotros comprendemos que Dios no solamente es creador, sino que es juez, ahí ya comenzamos a sentir un poco de temor y temblor. Porque Él no solamente es el creador de una creación hermosa que podemos disfrutar, sino que Él es juez. Y cuando la Biblia habla de que Él es juez, está hablando de asuntos éticos y asuntos morales que tienen directa relación con Dios. No está hablando simplemente de asuntos de tierra, o de provisión, o de justicia terrenal. Está hablando de que Él es juez frente a Dios. El hombre tiene que rendir cuentas de todas sus acciones morales, buenas o malas, frente a Dios. Dios es juez. La Biblia dice: no nos constituyamos nosotros en jueces, porque nuestro juicio es equivocado. Nuestro juicio siempre es sesgado y es pecaminoso. Dice la Biblia: dejemos lugar a la ira de Dios, porque Dios es juez justo, perfecto y soberano. Y esa es otra característica importante que el libro de Jeremías va a presentar con relación al carácter de Dios. Dios es juez. ¿Sabían ustedes eso? Yo no sé cómo tomen ustedes ese oficio de nuestro Dios, si les llega al corazón y les traiga paz y esperanza, o por el contrario les asuste. Dios es juez. Siendo que Él es juez, ¿qué capacidad tiene Él como juez? Dice otro texto de la Escritura: Él es el único que puede mandar a un hombre al infierno. Él es el único que puede dictar sentencia, y su sentencia es veraz y tiene pleno cumplimiento. Él es juez. Como juez tiene poder absoluto, decisivo y final para determinar qué hacer con algo o con alguien. Él es juez. Ahora,
Él como juez no es un juez arbitrario, no es un juez que hace lo que a él se le ocurre, no es un juez que se enfada y que toma decisiones arbitrarias, o no es un juez que, movido por emociones del momento, toma decisiones sesgadas. Él como juez es justo, es perfecto, es veraz y no va a tomar ninguna decisión en el momento que no obedezca al plan eterno que Él presentó desde la eternidad para su pueblo. Él como juez no va a obrar en contra de lo que Él es en esencia, ni en contra del decreto eterno. Él es juez perfecto y soberano. Pero una característica que va a ir junta a la verdad absoluta de que Él es juez, en el libro de Jeremías, tiene que ver con el silencio. Yo no sé cuántos de ustedes usan el silencio, pero el silencio es muy importante. El silencio está presente en la Escritura como una manifestación del ser de Dios, pero el silencio también está presente en la música. Los que saben un poco de música saben que una figura en la música es el silencio, que es importante en la música. Pero a veces usamos el silencio no de la manera adecuada, sino de la manera inadecuada. Nosotros podemos usar el silencio como un arma. Lo podemos usar para vengarnos. Pues no le voy a hablar. Esta semana no le voy a hablar. O me habla y no le contesto. Muchos de nosotros usamos el silencio, pero lo usamos como un arma de venganza, ¿sí? Como un mecanismo de defensa para herir y para lastimar a alguien y para decirle, no me interesa lo que tú estás diciendo, o voy a ser indiferente y te voy a dar duro para ver cómo sientes mi silencio. ¿Han sentido ustedes la indiferencia del silencio? El texto bíblico nos va a hablar del silencio. Y Jeremías es un libro que habla ampliamente sobre el silencio de Dios. Este es un aspecto que los teólogos que estudian a profundidad la Escritura no han logrado ponerse de acuerdo si el silencio es un atributo de Dios o si el silencio simplemente puede entenderse como una reacción de Dios frente a diferentes temas que tienen que ver con su justicia. Presencialmente, sea el silencio un atributo de Dios o no lo sea, el silencio está presente en la Escritura, el silencio de Dios. Y el silencio en la Escritura tiene que ver con la justicia. Nunca el silencio en la Escritura está relacionado con otro aspecto del ser de Dios, sino está relacionado directamente con la justicia. Y lo que dice el texto bíblico es lo siguiente: cuando Dios está preparando el tribunal para establecer su juicio o su justicia, Él permanece en silencio. Él permanece en silencio no porque no tenga nada que decir, no porque Él no pudiera intervenir, sino porque es natural a un Dios soberano y perfecto que antes de establecer una sentencia pública en un caso dado, Él permanezca en silencio. Nosotros como seres humanos, que somos falibles y que somos creados a imagen y semejanza, también en algunos momentos cuando tenemos que presentarnos ante un público, los momentos previos a estar ante un público, probablemente estamos en silencio. O cuando tenemos que presentar una prueba, un examen, o tenemos que rendir cuentas de algo, lo más probable es que los momentos previos a ese momento público decisivo estemos en silencio, meditando, orando, con un poco de nervios, un poco preparando lo que vamos a decir porque no queremos improvisar o no queremos quedar mal, pero el silencio también hace parte de nosotros. Hay momentos en los que nosotros no queremos o no tenemos o no podemos o no debemos hablar. Hay momentos en los que uno dice, mire, ¿sabe qué? No quiero hablar. Espérame, por favor, considéreme, pero quiero estar solo o no quiero hablar. La soledad de Dios, que también algunos teólogos hablan de que es un atributo de Dios, también se presenta en la Escritura. No en el sentido como nosotros entendemos de que nosotros enfrentamos la soledad, porque la soledad que nosotros enfrentamos es a raíz de la condición pecaminosa de la humanidad, sino algunos teólogos hablan de que Dios es solo, o sea que Él solo es Dios, y que Él solo es Salvador, y que Él solo es poderoso, y hablan de algo que ellos consideran llamar la soledad de Dios. Es decir, Él solo puede hacer lo que Él es de acuerdo a su naturaleza o condición. Otros teólogos van a decir, no podemos precisar que la soledad
sea un atributo de Dios y que el silencio sea un atributo de Dios. Entonces hay una discrepancia ahí entre algunos teólogos con relación a eso. Pero lo cierto de la Escritura, sea o no estos dos aspectos del carácter esencial de Dios, sí podemos decir que solo Dios, el Dios de la Biblia, es juez soberano y perfecto. Y que Él, previo a dar a conocer una sentencia radical contra un pueblo, un personaje o una nación, Él guarda silencio. Él advierte una y otra vez, llama al arrepentimiento a través de los profetas, manifiesta su voluntad y su propósito, determina claramente las consecuencias y las condiciones, pero una vez más, antes de llegar a ese momento decisivo del juicio público y final, Él guarda silencio. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Que hubo un tiempo de silencio. ¿Recuerdan que aún la misma naturaleza mantuvo un silencio y un tiempo de consideración y de reconocimiento al que estaba muriendo en la cruz? La Biblia nos habla también de que hay momento de callar. Hay un texto en la Escritura que dice hay momento de hablar y hay momento de callar. Para aquellos que tienen la tentación de hablar todo el tiempo, la Escritura habla de que hay momentos de callar y que es más sabio el que calla que el que habla. Que hay momentos oportunos en nuestro ser por diferentes razones en que es más sabio y es más pertinente guardar silencio que reaccionar. Y que hay más sabiduría en callar que en hablar. Dios guarda silencio. En el libro de Jeremías hay muchos momentos de silencio de Dios. Y el libro de Jeremías va a usar algunos ejemplos, algunas metáforas para hablarnos del silencio de Dios. Y un ejemplo clásico que estudiamos del libro de Jeremías es cuando la mujer está próxima a dar a luz. Y eso lo conocen un poco más las mujeres o los esposos que han estado cerca de su esposa cuando ha dado a luz, que las últimas semanas de una mujer en embarazo, básicamente la mujer está en silencio. Las últimas semanas, por muchísimas razones. ¿Sí? La mujer ya está menos tensa, está menos ansiosa de saber si es niño o niña, de saber otras cosas que ella quisiera saber, y las últimas semanas está mucho más tranquila, especialmente guardando silencio. El libro de Jeremías va a comparar el actuar de Dios antes del momento decisivo del juicio con el silencio de una mujer previa a dar a luz. Y lo va a mencionar en varias oportunidades. Por eso yo usé este eje temático con relación a esta verdad. Dios es un juez silencioso, no porque Él no tenga que decir como juez, sino porque llega el momento en que Él lo va a decir en público, pero previo a ese momento Él va a guardar silencio. Recuerden que hubo un periodo en el pueblo de Israel cuando estuvo en el Éxodo o en Egipto, que Dios guardó silencio y fue un buen periodo. No supimos nada. Luego comenzamos a saber a partir del llamado de Moisés. En este momento también va a haber un silencio y luego vienen las consecuencias. Luego después va a haber un silencio en el exilio y luego vamos a tener informaciones. Luego después hay un periodo intertestamentario donde vemos un periodo amplio de silencio de Dios en la intervención ante el pueblo. El silencio es parte del obrar de Dios, sea un atributo o no, hace parte de cómo Dios obra en medio de la sociedad, en medio de su pueblo. En el libro de Jeremías vamos a ver silencio. Es tanto el silencio en el libro de Jeremías que en algunos momentos Jeremías se angustia demasiado y cayó en presión emocional diciendo, bueno, ¿por qué será que Dios no habla? ¿Qué estará Dios tejiendo en medio del silencio que luego conoceremos y que nos sorprenderá? ¿Por qué Dios todo el tiempo no nos está dando mensajes? Hay personas que dicen, yo preferiría en el Antiguo Testamento porque Dios hablaba cara a cara con los hombres de Dios. Pero saben, Dios no les hablaba todos los días, a muchos de ellos les hablaba cada 15 años,
cada 20 años. Les dirigía una palabra directa. Nosotros tenemos la palabra escrita, que la podemos consultar todo el tiempo y conocer la voz de Dios. Pero cuando Jeremías decía, así dice el Señor, con relación al tema de la justicia o de las implicaciones ético-morales en el libro de Jeremías, está recordando que así dice el Señor que guarda silencio. Si Dios nos está reprendiendo por algo, nos está exhortando, ¿qué es lo mejor? Guardar silencio. Una de las maneras como nosotros demostramos que no aceptamos los llamados de atención o que no estamos dispuestos a hacer lo que se nos está demandando es con argumentos. Esa era una reacción que tenía el pueblo judío. Mientras Dios guarda silencio y mientras el profeta Jeremías comprendió el tema del silencio en el actuar de Dios y de él como creyente, el pueblo no guardaba silencio. ¿Recuerdan que tenían una grave dificultad para oír? ¿Por qué el pueblo judío, cuando Jeremías hablaba, no escuchaba? ¿Cuál era una razón sencilla? Porque no habían aprendido a guardar silencio. Es muy probable que a veces nosotros vengamos a la iglesia y no entendamos nada porque no hemos aprendido a guardar silencio y a atender empáticamente lo que se está diciendo, a escuchar con atención y con diligencia lo que se está diciendo. Muchos de nosotros, cuando se nos está diciendo algo o se nos está exhortando sobre algo, estamos preparando el argumento y no estamos dispuestos a decir, sí, tienes toda la razón, ¿sabes? Es verdad, he obrado mal y acepto y te agradezco la exhortación. Sino cuando el otro está hablando, lo interrumpimos y le decimos, pero. ¿Y ese pero qué es lo que está diciendo? Yo tengo la razón, tú no la tienes. ¿Sí? Pero, o es que, o déjeme hablar. Nosotros somos expertos para no aceptar razones, ni de nuestro propio corazón, ni de otros, y mucho menos las razones de Dios. Y Dios dice, bueno, si les hablo y les hablo y les hablo y no me escuchan a través de los profetas, entonces voy a guardar silencio. Y en ese silencio voy a enseñarles quién soy yo y cómo actúo, pero cuando se interrumpa el silencio, lo que va a venir sobre ellos es juicio. Porque el silencio en el actuar de Dios es una manifestación previa al juicio de Dios para los pueblos rebeldes. Guardar silencio. Jeremías 12, 1 y 2. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. ¿En qué tentación cayó el profeta Jeremías frente al ser de Dios? En presentar argumentos. Jeremías cayó en la misma tentación en la cual nosotros caemos. Cuando alguien nos dice algo, hermano, mira que me preocupa, no, pero, es que espere, le explico, espere lo otro. Y nunca digo, sí, mi hermano tiene toda la razón, muchísimas gracias. Jeremías cayó en esa misma situación, disputar con Dios. ¿Eso qué significa? Contender, contradecir, reaccionar con argumentos frente a Dios. Ahora, yo puedo reaccionar con argumentos frente a alguien y es muy probable que con argumentos yo le gane a otra persona. Por lo menos yo soy bueno con los argumentos. Y yo sé que ustedes son mejores, sacando argumentos para defenderse. Es muy probable que con argumentos yo venza. Es probable que con argumentos la otra persona me salga de ver a mí. Pero la pregunta es, ¿puedo yo disputar con los mismos argumentos ante Dios? ¿Puedo yo siquiera pretender en mi mente o en mi corazón reaccionar frente a Dios y decirle, Señor, tú no estás informado de lo que yo estoy pensando? Tú no entiendes lo que me dices. Esa exhortación que me haces no es justa. Esa reprensión que me haces no es apropiada porque es que, ven, te explico. ¿Puedo yo disputar contra Dios? En eso cayó el profeta Jeremías, pero llega un momento en que él comprende que eso no es apropiado y que no es justo, y aunque los argumentos de Jeremías sean muy buenos, y nosotros los evaluemos muy buenos, Jeremías tiene las de perder.
no las tiene de perder en el sentido de que le vaya mal con Dios, sino que los argumentos que él presente frente a Dios no tienen aceptación. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Jeremías? ¿Cómo Jeremías pretendió excusarse de hacer el llamado? Como muchos de nosotros sacamos excusas. ¿Y qué dijo Jeremías? No puedo, o no quiero, o no tengo la capacidad. ¿Y Dios qué le dice? No seas mentiroso, Jeremías. Lo vas a poder hacer y lo vas a tener que hacer. El texto dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, aún entendiendo eso, Jeremías dice, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto, cercanos tú estás en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Señor, está bien, ya comprendí que pierdo contigo, no voy a disputar contigo, pero por lo menos deme el beneficio de presentar mi último alegato. Ustedes saben que los alegatos son unos recursos jurídicos para defensa, pero los alegatos es lo que nosotros incurrimos permanentemente en la casa. Nosotros no dialogamos, dialegamos, ¿sí? Haciendo alegatos como Jeremías, y Jeremías le dice, Señor, permítame alegar mi causa delante de ti. ¿Y cuál es la razón del alegato que tiene Jeremías frente a Dios? Aún entendiendo que Dios es justo y que no procede que él dispute contra Dios. ¿Cuál es el fundamento del alegato? ¿Por qué? ¿No se han dado cuenta, queridos hermanos, que muchos de nosotros, nuestras preguntas frente a Dios comienzan con esa base? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué se me cierran estas puertas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jeremías dice, Señor, tú eres justo, lo entendí, no debo disputar contigo, pero, ¿por qué? Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Olvidamos que Dios es juez, justo, y que muchas de nuestras preguntas no van a tener respuestas. No porque Dios no nos dé respuestas, sino porque las respuestas que Dios nos da en nuestra concupiscencia no son aceptadas. Entonces la respuesta que Dios nos da es, ¿no soy yo Dios? Señor, ¿por qué? Y Él no te va a decir por esto y por esto y por aquello. Él te va a decir, ¿no soy yo Dios? ¿No soy yo el creador de todas las cosas? ¿No soy yo el que determiné todo cuanto acontece? Es por esa razón. Cuando sus hijos les preguntan por qué, ¿ustedes se sientan y les explican? ¿O ustedes les dan una explicación un poco más vertical, más precisa? ¿No? Porque te di la orden y tienes que hacerlo. Porque yo soy tu papá y tienes que obedecer. Porque yo te ordené. No me pidas explicaciones. Jeremías dice, yo entendí que no es justo contender contigo, pero por lo menos permítame una más. ¿Por qué? Queridos hermanos, el texto bíblico nos va a enseñar que Dios es juez. Y como juez es absoluto y perfecto y tiene la capacidad de determinar lo que Él y hacer lo que Él quiera porque Él es soberano. Jeremías 18, 19 al 23. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos. ¿Se dan cuenta? Ya Dios le está debiendo, le salió a deber a Jeremías. Es tan bueno Jeremías para presentar argumentos. ¿Qué tal que supiera hablar? Si no sabe hablar y presenta argumentos tan extraordinarios, y mire lo que le está diciendo, Señor, una pregunta tengo. Hoy me surgió una pregunta sencilla. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate, por si te olvidaste,
de que yo me puse delante de ti para hablar bien por ellos. Es decir, ¿qué harías tú sin mí, Señor? Si yo no hubiera hecho eso, ¿cómo tú hubieras podido apartar la ira de ellos? Por tanto, entrega a sus hijos a hombres, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas. Óigase clamor. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de su rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. ¿De dónde a dónde Jeremías es el consejero de Dios? ¿Necesita Dios un consejero? Bueno, y si necesitara, se buscaría uno que sepa hablar, que tenga el don de la palabra, el don de la asesoría, ¿sí? Para poderlo asesorar adecuadamente. Pero Jeremías no sabe hablar, es un niño. ¿De dónde tiene tan buenos argumentos? ¿Saben? Los niños tienen buenos argumentos. ¿Y saben por qué tienen buenos argumentos? Porque son pecadores. Porque son pecadores y ellos pueden elaborar una buena respuesta, muy racional, muy objetiva, para evadir su responsabilidad y para botar la responsabilidad en sus padres y decir: es que usted, es por su culpa. Eso está haciendo Jeremías. Primero culpa a Dios de lo que le está pasando, luego se pone pues en el lugar de víctima, diciendo: es que mire todo lo que me ha pasado, acuérdate, por si sufres de amnesia. Y tercero, termina dándole consejos a Dios. Queridos hermanos, Dios es juez silencioso. Muchas veces Dios tuvo que guardar silencio ante Jeremías mismo, porque Jeremías increpaba soberbiamente a Dios, buscando consejo. Y luego en Jeremías 27 al 18 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo y comienza a leer todo el diario que él tiene, las memorias, la bitácora de todo el sufrimiento que él tiene, por si Dios no es omnisciente, por si Él no es omnipresente, por si Él no conoce y ve todas las cosas, Señor, yo he llevado un fiel registro de todo lo que me ha acontecido. ¿Sí? Y yo creo que merezco un reconocimiento. Yo creo que merezco que se me honre, porque desde que tú me sedujiste y yo no quería, mire todo lo que me ha acontecido. ¿Saben? Nosotros somos buenos para enrostrar a Dios lo que nos pasa y no para reconocer que son las consecuencias naturales de nuestros pecados. Y no para reconocer que todo lo que nos acontece está enmarcado dentro del soberano propósito de Dios. Él es omnisciente, omnipresente, Él es fiel, soberano y todopoderoso. ¿Habrá alguna cosa, por sencilla que sea, que a usted le está pasando y Dios no la conozca? ¿Tendrá usted que sacar sus memorias y su diario y decirle: Señor, el día tal me pasó esto? Acuérdese. ¿No es un acto de irrespeto y de soberbia y de deslealtad ante un Dios bueno y soberano y perfecto? Jeremías lo va a decir: tú eres un juez. Pero como yo soy soberbio, muchas veces me enfrento a tu silencio. Porque yo de respuesta quiero oír lo que yo quiero, pero no estoy dispuesto a entender que tú eres Dios. Y yo les pregunto: ¿les satisface a ustedes, frente a sus múltiples preguntas por la salud, por la economía, por el sufrimiento, que Dios les responda simplemente: yo soy Dios? ¿Eso les satisface? Señor, ¿por qué esto? Yo soy Dios. No nos satisface. Entonces quedamos en silencio. Porque es la única respuesta. Dios es Dios y Él hace como Él ha determinado, fiel y soberanamente. Así dice el Señor. Y en tercer lugar, de ese tema que estamos desarrollando, así dice el Señor, que es un Dios de palabra, pero de palabra de pacto. Otro eje temático que va a desarrollar Jeremías a nivel teológico en todo su libro es Dios de palabra. ¿Eso qué significa? Que lo que Él determina, lo cumple. Pero que su palabra no es cualquier palabra,
que su mensaje y su discurso no es cualquier cosa que se le ocurre para responder reaccionariamente a una situación, sino que su palabra es una palabra eterna y que está fundamentada en el pacto. Una y otra vez el profeta Jeremías va a hacer mención al pacto. Yo soy Jehová vuestro Dios y ustedes me serán por pueblo. ¿Cuál es la palabra básica del profeta Jeremías? Es la palabra de Dios enmarcada en el pacto eterno de redención. Esto es supremamente importante, porque si bien es cierto hay sendas enseñanzas sobre el juicio y sobre la destrucción, también hay enseñanzas de la restauración y de la esperanza. Si bien es cierto Sedequías es justicia nuestra, Joaquín es al que Dios levanta y construye. Justicia y misericordia. Dios es un Dios de palabra. Lo que Él dice no lo podrá cumplir. ¿Habrá alguien o algo que le haga desistir de algún aspecto de lo que Él ha determinado? ¿Habrá algún argumento, por racional y por elaborado que sea, que pueda hacer cambiar a Dios de opinión? ¿Podrá usted, por alguna pataleta o algún alegato bien presentado ante Dios, que Dios diga, ¡ay, no sabía sus alcances, disculpe, ya te soluciono? ¿Reacciona Dios así? ¿Es movido Dios a misericordia por nuestras reacciones o pataletas? ¿Qué dice Dios? Dios es un Dios de palabras. Su sí es sí, su no es no, y no se añade más. Es Dios de palabra. El texto lo va a decir, Jeremías 23:9. Jeremías 23:9 y otros textos. Dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Qué hizo la palabra de Dios en el corazón de Jeremías? Dice que lo puso a temblar. Yo creo que nosotros no hemos entendido la magnitud de la soberanía y la excelencia de Dios y de su palabra. Y como no la hemos entendido, nosotros no temblamos ante la palabra de Dios. ¿Saben cuándo temblamos más? Cuando el jefe nos dice, te espero el lunes temprano en mi oficina. ¿Cómo pasamos ese fin de semana? Temblando. Me va a echar, me va a sancionar, me voy a quedar sin trabajo. Y algunos pastores que infunden temor cuando le dicen, te espero en mi oficina, o tenemos que hablar. ¿Cómo quedan los creyentes? Pero ¿saben cuando Dios habla? ¿Usted tiembla? Cuando Dios muestra su voluntad, ¿usted tiembla? La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y yo me complazco, dice el Señor, en aquel que tiembla ante mi palabra. ¿No dice eso el salmista? ¿De quién Dios se complace? ¿Del que se burla de la palabra y la toma como si fuera un periódico? ¿O de aquel que tiembla y dice, Dios es veraz y cuando Él habla, así es, me guste o no? Me convenga o no a mi juicio, cuando Dios habla, así es. Hay un texto bíblico que dice que ni una palabra de la que fue dicho a los profetas cayó en tierra, sino que toda tuvo fiel cumplimiento. Jeremías es de los pocos profetas del Antiguo Testamento, si no el único, que logra ver en su propia experiencia de vida cumplida la mayoría de las profecías que él dio. Fue una recompensa que Dios le dio al profeta Jeremías. Isaías dio muchas profecías, pero no vio el cumplimiento casi de ninguna. Jeremías dio muchas profecías y casi de todas vio el cumplimiento. Jeremías, después de que se quejó tanto y que alegó ante Dios por su condición física y su condición de integridad, él termina viendo que Dios es fiel. Ni una palabra cayó a tierra. Yo les pregunto, ¿han visto ustedes que la palabra de Dios no se cumple en sus vidas? ¿Puede usted decir, este texto no tiene cumplimiento para mí? ¿O no lo puedo creer o confiar en él? ¿Saben qué dice Jeremías? Y es una verdad central en el escrito del profeta. Dios es Dios de palabra. Y hay otro texto que Jeremías va a decir que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta
La roca. ¿Cuál es la roca que la palabra de Dios quebranta? La roca de nuestro propio corazón. No solo es fuego consumidor, sino que también es martillo que quebranta. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Jeremías y Jeremías sacaba una y otra excusa y Dios le resolvía esa y luego presentaba otra? ¿Se acuerdan qué le dice Dios a Jeremías? Jeremías, no me hagas que yo te quebrante en público. ¿Se acuerdan? No me hagas que yo te quebrante en público. Y usa la figura que más adelante Jeremías va a usar y es la del martillo. La palabra de Dios es como martillo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos a diario ese martillo? Porque nuestro corazón se endurece con facilidad. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos que la palabra de Dios nos golpee fuertemente a través de las circunstancias y a través de su interpretación y aplicación? Porque nuestro corazón tiene la facilidad de endurecerse y de ponerse hostil. La palabra de Dios es como martillo, pero no es un martillo para destruir al pueblo de Dios, no es un martillo para despedazar al creyente, sino es para purificarlo, para limpiarlo y para hacerlo más dócil, porque la palabra de Dios está fundada en el pacto de Dios. ¿Por qué Dios preservó un remanente en medio de semejante destrucción? Cuando uno mira la historia, que lo vimos por 2 años de los judíos, uno se queda sorprendido de toda la maldad y todos los cargos jurídicos y las sentencias que recaían sobre el pueblo judío. Situaciones espirituales, morales, de injusticia social, de perversión, de idolatría. ¿Por qué Dios no los destruyó? Porque Dios es un Dios de palabra. Y porque en su palabra eterna, de acuerdo al pacto, Dios determinó salvar un pueblo, a pesar de. Porque pese a nuestras maldades, Dios determinó salvarnos. Y no nos va a salvar porque seamos buenos o malos, nos va a salvar porque Él se propuso en sí mismo hacerlo, y lo va a cumplir. Dios es un Dios de palabra, pero su palabra está enmarcada en el pacto, en que Dios determinó salvar un remanente. Él pudiera haber exterminado a todos los judíos de una vez y para siempre, como lo hizo con otras naciones. ¿Por qué no los exterminó? Porque así dice el Señor: me complaceré o compadeceré del que yo me compadezca. Y lo cumplió. ¿Saben cuál es nuestra esperanza, queridos hermanos? No es ni lo que usted hace, ni lo que usted pretende, ni lo que yo hago. ¿Saben cuál es nuestra esperanza? Que así dice el Señor, que Él va a salvar a unos, que Él a los que va a salvar les va a dar fe, que a los que Él va a salvar les va a mostrar el Evangelio para darles esperanza, y que a ellos y sus familias Dios los ve con unos ojos diferentes, porque Él es un Dios justo y misericordioso. Pero si usted se pone en la balanza con los impíos, ¿usted es mejor que ellos o peor? ¿Qué dice la Biblia? Peores, dice. ¿Saben por qué somos peores? Porque tenemos mayor conocimiento. Ellos son inmorales y son deshonestos, pero no tienen el conocimiento. Nosotros nos comportamos igual que ellos, pero ¿cuál es el ingrediente que hace que la balanza porque tenemos conocimiento? Porque nosotros domingo tras domingo conocemos más la palabra. Por eso algunos dicen, mejor no haberle conocido, porque ahora me hago más responsable. Bueno, si es mejor no haberle conocido, se van a condenar. Pero si usted dice, gracias a Dios, porque aunque no soy mejor, sino peor que los incrédulos, porque teniendo tanto conocimiento, obro tan mal, pues alabado sea el Señor, porque no es por su obrar, sino por Dios que le dio ese conocimiento. Así dice el Señor. Saben, queridos hermanos, hoy en día nosotros estamos abocados a un nuevo movimiento de personas falsas que usan esa misma premisa. Así dice el Señor. Y comienzan a dar su propio discurso y no lo que dice el Señor. Cuando Jeremías reitera esta frase 157 veces en el libro, lo que está diciendo es: yo no me mando solo. Lo que yo digo no lo enseño por mi propia cuenta. Yo no soy el autor del mensaje, Dios es el autor del mensaje. Yo soy un simple mensajero raso que transmite y debe transmitir con fidelidad el mensaje, y que también soy presa del mismo mensaje. Yo no estoy ajeno al mensaje.
Jeremías no solo transmitió el mensaje de justicia, sino que él fue víctima en un sentido de las propias condiciones de injusticia de la nación y de inmoralidad y también de su propio pecado. Así dice el Señor, lo que muestra es que tenemos que ser fieles al mensaje y que ya lo que Dios iba a decir, lo dijo, y nosotros solo nos sometemos a lo que Él ya dijo por los apóstoles y por los profetas, porque ese es el fundamento y Jesucristo es la piedra de unión de ese mensaje maravilloso. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a la nación. ¿No les parece a ustedes maravilloso eso? Hay otro texto que dice, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios ya fuese evidente. Ese texto que está aquí, Jeremías 1:5, no es solamente una verdad específica y personal para Jeremías. Esa verdad aplica para todos nosotros. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Es decir, ¿quién nos formó en el vientre de nuestra madre? ¿Quién escogió a nuestra madre? ¿Quién escogió las condiciones en las cuales nosotros nacimos? El Señor. Y antes que nacieses, te santifiqué. Es decir, te aparté. Te elegí, te destiné para un propósito. Ese es el mensaje para los creyentes. Y antes que hubiésemos nacido, Dios ya había determinado para qué nos iba a traer a esta tierra, cuál era el propósito y la finalidad. Así dice el Señor, que es soberano creador, que es juez silencioso y que es Dios de palabra, de pacto, para hacer cumplir sus designios y sus determinaciones. Si ustedes y yo, queridos hermanos, no nos doblegamos ante la palabra de Dios, nos doblegaremos a otras palabras. Hay muchas personas doblegadas a las palabras de los políticos, a las palabras de otras personas, a la ideología imperante, pero no doblegadas ante la palabra de Dios. Hay muchas personas que le rinden pleitesía a las ideologías del momento. Se dejan llevar. Escuchan un mensaje, calentamiento global, el mundo se va a acabar y andan asustados. ¿Sí? La profecía de las 7 lunas y se asustan. ¿Sí? Porque le temen más a las palabras del mundo que a la palabra de Dios. Hay personas que se asustan cuando escuchan las noticias y dicen, aumenta el costo de vida. Yo les pregunto, ¿y cuándo ha bajado? ¿Cuándo ustedes han visto que el costo de vida baja? ¿Cuándo ustedes han visto que los arriendos y los servicios públicos bajan o sea, asústese si usted va al colegio y le bajan la pensión. Asústese y diga, está equivocado. Porque lo normal es que tiene que subir. Pero no nos debe asustar la palabra del mundo, nos debe asustar, hacer temblar la palabra de Dios. ¿Qué hace usted cuando escucha la palabra? ¿Tiembla? ¿Tiembla no solo cuando entiende que usted es pecador y que merece la justicia de Dios? ¿No se estremece también cuando sabe que Dios lo amó por pura gracia? ¿Que no hay ningún mérito ni ninguna razón para que usted esté aquí? Que si usted y yo estamos aquí es por física gracia de Dios, por el puro afecto de su voluntad. ¿Y saben por qué? Porque así dice el Señor. Porque Él lo determinó. Otros pudiesen tener el privilegio que nosotros tenemos, pero no lo tienen, porque así mismo dice el Señor para ellos. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por traernos en esta mañana para escuchar tu palabra. Gracias por permitirnos ser receptores del mensaje de tu palabra, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Gracias por dejarnos tu palabra, que es fiel y segura. Gracias porque no solo eres poderoso creador, sino que eres juez, pero también eres salvador, porque eres justo, pero también eres misericordioso. Porque condenas la maldad, pero también perdonas el pecado. Porque eres severo, Señor, e implacable con nuestras acciones inmorales y desafiantes frente a ti, pero también eres rico en misericordia y bondad. Señor, nos vemos radiografiados en la actitud del profeta Jeremías. Un hombre que no podía entender los planes de Dios, lleno de excusas, lleno de argumentos y se atrevía desafiantemente a alegar tus designios.
que no entendía la razón del sufrimiento, que no entendía la razón de las pérdidas, que no entendía por qué otros prosperaban y él no, que quería ir en coche, pero cuando muchas veces estaba en sufrimiento. Pero gracias, Señor, por darnos respuestas y por decirnos: yo soy Jehová tu Dios. ¿No es eso suficiente? ¿No es eso suficiente frente a las preguntas, saber que tú eres nuestro Dios? Gracias por respondernos. Y gracias porque así dices tú en tu palabra. Enséñanos a temer tu palabra y a temblar ante tu palabra. Señor, que nos estremezcamos temblorosamente ante tu palabra, sabiendo que eres fiel y que nos has amado de pura gracia, sin ningún mérito de nuestra parte. Que nunca hemos tenido, ni hoy tenemos, ni tendremos ningún motivo de qué gloriarnos, porque somos miserables pecadores. Señor, y el único motivo de gloria eres tú mismo, porque así dice el Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy que debemos guardar silencio ante ti y sencillamente obedecer. Que debemos guardar silencio y confiar. Que debemos guardar silencio y avanzar antes que argumentar y antes que elaborar raciocinios que nos hunden más en nuestro propio pecado y concupiscencia. Gracias porque eres Dios. Gracias por permitirnos durante todas estas enseñanzas del libro de Jeremías comprender esencialmente que tú eres Dios y que nos debemos a ti, que tú eres soberano y que no haces como quieres, sino haces como has determinado de acuerdo a tu esencia, que es justa, que es pura, que es recta. Gracias por enseñarnos el Evangelio. Y gracias porque en medio de todas nuestras inconsistencias, que no son pocas, son muchas, y gracias porque siendo no mejores, sino peores que otros, has mostrado tu fiel palabra para nosotros, y en Cristo Jesús nos has alcanzado. Enséñanos a vivir para ti, con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.